Bueno, primero, pues recordar un poquito lo que ha dicho el doctor Angulo. El cáncer vesical, después del prostático, es el tumor más maligno, más frecuente que tratan los urólogos y que ocupa el quinto lugar en frecuencia después del pulmón, próstata, colorectal o gástrico. Esto en el hombre, las mujeres es un poquito más abajo. Y es la segunda causa de muerte por tumor genitourinario. Por tanto, tenemos que tener nuestro papel como enfermeras es concienciar al paciente con tumor vesical de la importancia de su tumor. Antiguamente, hace muchísimos años, muchos de vosotros que trabajáis hace muchísimos años como enfermeros en urología, se tenía la costumbre a veces de disminuir un poquito al paciente el diagnóstico, hablándole de verrugas, hablándole de cositas muy ligeras para no asustar. Pero ahora mismo creemos que no hay que alarmar, pero sí que hay que informar y que, y que sepan que es un tumor que hay que tratar, que en la mayoría de los casos pues, el tumor responde bien a los tratamientos que vamos a administrar y que lo importante, que la tasa de recidiva es muy elevada, por tanto hay que tener conciencia de que debemos de tratarlos. En primer lugar, recordar, como ya sabéis, que la primera opción es la resección del tumor de la vejiga. En nuestro centro, a nosotros nos llegan los pacientes normalmente por un circuito que hemos establecido, que llamamos el circuito rápido del cáncer. No únicamente se hace circuito rápido en vejiga o en próstata, sino en toda la patología oncológica de cualquier patología. Entonces, a nosotros normalmente cuando hay una hematuria, cuando hay un paciente que desde su médico de cabecera se le ha hecho alguna ecografía y hay una evidencia de tumor, nos llega al hospital con una preferencia y con un circuito al cual en este momento me llega a mí para poder activar rápidamente todo lo que necesita el paciente para tratarlo rápidamente. Primero lo habitual es primero hacer una resección y luego al mes o a las 3 semanas que se hace la resección pasan por un comité de tumores en los cuales es un equipo multidisciplinar, están las enfermeras, están los oncólogos, los urólogos, los médicos de anatomía patológica, los radiólogos, en el cual se lee la anatomía de este paciente, toda la comorbilidad del paciente y se decide un tratamiento. Una vez que se ha decidido que el tratamiento va a ser instilaciones vesicales, pasan primero al urólogo que les informa y luego pasa ya a la enfermera. Entonces, ¿qué nos dicen? Bueno, son pacientes que a veces, por el tratamiento, que suelen ser largos, que les suelen dar algún que otro problema, dicen las estadísticas que hay un abandono importante. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y aquí entramos nosotras, las enfermeras, para que no ocurra. Se publicó hace no mucho, ahora en octubre, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermeras de España presentó un documento de consenso para la adherencia de los tratamientos. Decían que casi el 50% de los pacientes con tratamientos crónicos lo abandonan y el 20% de los agudos. Ahí están nuestros pacientes, en ese 20%. Yo creo que es elevado, dada la recurrencia del tumor, saber que tenemos que estar pendientes de ello. Y como decía González Jurado, el papel de las enfermeras es destacado porque somos los profesionales que casi bien estamos más cerca del paciente muchas veces, a pie de cama o al pie de la consulta. ¿Qué es el cumplimiento terapéutico? Bueno, pues el cumplimiento terapéutico es un concepto amplio. Lo que queremos hacer es hacer un compromiso con el paciente para que haga los tratamientos de manera adecuada y que le dé un beneficio. ¿Qué nos ocurre a veces? Que tenemos una manera de dar las informaciones que sin querer confundimos al paciente o no nos entiende. Entonces hay una falta a veces de intercambio de información. No nos comprenden qué es lo que les está pasando o no comprenden cómo ha de ser el tratamiento o no comprenden que ahora están operados, que se encuentran muy bien, que les han dicho que están libres de enfermedad en este momento y entonces no acaban de entender que necesiten hacer un tratamiento a veces un poquito prolongado que les puede dar algún problema o algún efecto secundario. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que tener relación con nuestros pacientes, de sabernos poner en su lugar, de sentirnos como ellos y de disponer a ayudarles cuando tienen dificultades.
La relación nuestra como enfermeras ha evolucionado a lo largo del tiempo. En los principios, muy principios, pues Nightingale, ya hablamos de 1860, consideraba la enfermería pues más como vocación religiosa y únicamente el perfil de la enfermera era cuidar únicamente. Pero todo esto ha ido evolucionando y empezamos con Virginia Henderson en 1920, que ya habla de un rol profesional en el que la enfermera, identificando las necesidades básicas del paciente, sabía hacer esta suplencia o acompañamiento en las necesidades que tuviera en este momento falta de autonomía. Más adelante, Oren habla también de hacer que las personas se responsabilicen de su autocuidado. No solo nosotras cuidamos o realizamos cuidados de enfermería, sino que el paciente ha de aprender a autocuidarse. Y el papel nuestro entonces sería actuar, guiar, apoyar y procurar que el entorno de la persona le sirva para su enseñanza en su patología o en su enfermedad. Más adelante, Poplot ya conoce a la enfermera dentro de las ciencias humanas y habla también de la relación interpersonal enfermera-paciente. Y Martha Rogers, de las últimas, pues habla que el objetivo de la enfermera es ayudar a que los individuos puedan alcanzar el máximo potencial de salud. Por tanto, tenemos que tener o fomentar la interacción entre el hombre y su entorno. En general, todas las escuelas, hay muchísimas más, como ya sabéis, únicamente he hecho una pincelada, es que el centro es la persona, el paciente, y alrededor está él como ser único, unitario, él como persona que está dentro de una sociedad, unas interacciones con los profesionales sanitarios, unas necesidades que tenemos que cubrir y, sobre todo, promocionar la salud. Por tanto, ¿qué somos ahora nosotras como enfermeras? Administramos tratamientos y tanto, medicación, tomamos la tensión, la temperatura, pero no solamente hacemos esto, estamos cada vez más preparados y hemos evolucionado para implicarnos en la gestión de los cuidados del paciente. Ya sabemos que la adherencia no solo depende de un profesional, somos todos, y no solamente de nosotros como médicos, enfermeras y farmacéuticos, sino que hay factores relacionados, pues el medio en el que vive el paciente, sus experiencias anteriores, la cultura que tiene de enfermedad o de salud, factores socioeconómicos, los factores relacionados con la enfermedad, los factores relacionados con el tratamiento que le vamos a administrar y también las relaciones que tenga el paciente con otros pacientes enfermos. Por tanto, la adherencia es muy amplia para poderla conseguir. ¿Qué hacemos nosotras en el centro donde trabajamos? Bueno, pues que una vez que el paciente está diagnosticado, que ya ha pasado por el comité en el que se ha decidido un tratamiento y él luego lo ha explicado, lo citamos en una consulta de enfermería. Esta enfermera pues tiene que tener primero una formación específica en cuidados del paciente con RTU. Como decía muy bien el doctor Angulo, tenemos que saber cuándo podemos administrar la BCG, debemos dar un beneficio, no dificultarle este beneficio. Tenemos que tener formación también sobre los hábitos de salud y formación en qué es lo que vamos a administrar, en la administración del tratamiento, en los efectos secundarios y en el tratamiento. Por tanto, ¿qué hacemos allí en la consulta? Bueno, informamos, volvemos a recordar lo que el médico les ha informado, su anatomía patológica, qué es lo que necesita ahora para prevenir la recurrencia de esta enfermedad. Tenemos que hacerle entender que su patología en este momento está controlada, pero que si él no pone de su parte en hacer bien los tratamientos, pues probablemente tendremos una mayor recurrencia de este tumor, es decir, que le vuelva a repetir. Y lo que intentamos con las instilaciones es bajar la recurrencia y disminuir el grado. Proporcionamos entonces tanto al paciente como al cuidador o al familiar que viene con él, pues qué le vamos a administrar, cómo se llama, cómo vamos a administrárselo, las dosis, las vías de administración, el horario, cómo lo vamos a hacer. Entonces, normalmente lo que hacemos es hacer primero un resumen de su historia clínica, qué medicaciones toma, porque muchas veces los pacientes cuando vienen a hacerse algún tratamiento o alguna prueba tienen la tendencia a dejar la medicación, ¿no? A lo mejor pues tomar una pastilla para tensión por la mañana, pero si este día voy a hacer algún tratamiento, pues igual mejor no me la tomo. Entonces, intentar hacer pues que sepan qué es lo que pueden tomar, qué es lo que no pueden tomar y tener el apoyo nuestro en este aspecto.
Entonces hacemos esto, un resumen de su historia, decirles que han de tomar la medicación habitualmente que toman como siempre. Les explicamos que la medicación se pone por una sonda vesical fina, es una cosa que les importa muchísimo. Los pacientes urológicos que han sufrido varias RTUs le tienen pánico a ver una sonda, ¿no? Entonces, cuando le dices que le vas a poner la medicación por sonda, ya empiezan a temblar y ya se quieren ir a la consulta. Yo incluso tengo una muestra, les enseño la sondita que utilizamos para las instilaciones. Bueno, darles seguridad. Les explicamos que pueden venir desayunados, lo de la ingesta de líquidos, como decía el doctor Angulo, muy importante, les dejamos desayunar, pero que tomen poco líquido para que aguanten bien la orina. Y les explicamos un poquito todo, lo que van a ver cuando lleguen a hacer el día de la instilación. También les damos consejos escritos. Todo lo que explicamos en la consulta se lo damos por escrito, de manera que ellos muchas veces en la consulta escuchan, oyen, pero no asimilan la información. Se lo damos por escrito, ellos lo leen y el primer día que van a la consulta, bueno, a donde van a empezar el tratamiento, que nosotros lo hacemos en un hospital de día, la enfermera vuelve a recordarle todo lo que se le ha informado por primera vez y se hace un poquito de intercambio de ideas de lo que han entendido con la realidad. También les hablamos de los efectos secundarios. A ver, los efectos secundarios yo siempre pienso que más vale no hay que ocultarlos, tampoco hay que alarmar, pero sí que hay que informar. Un paciente informado tolera mucho mejor un tratamiento. Por tanto, les explicamos lo que puede ocurrir, no siempre a todos le ocurren las mismas cosas, pero sí que se lo explicamos para que lo sepan. Para todo ello, los informamos de lo que les puede ocurrir, las cistitis, el que pueden tener malestar general aquella tarde, que pueden tener incluso una ligera febrícula, darles las pautas de instrucción que tienen que hacer en casa, pues que si esa tarde no se encuentran demasiado bien, pues que pueden tomarse algún analgésico, algún paracetamol, para poder disminuir un poquito estas sensaciones. Decirles también que, aunque el sondaje no haya sido traumático, puede ser que hagan alguna gotita de sangre en la orina después del tratamiento aquella tarde, porque esto también les alarma muchísimo. Son pacientes que han vivido unas hematurias y unas incomodidades urinarias importantes. Y sobre todo tratar los efectos secundarios con tranquilidad. Para esto, ¿qué tenemos que tener? Pues un protocolo bien elaborado de efectos secundarios y de tratamientos, tanto los que tiene que hacer él en casa como lo que tenemos que hacer nosotras si nos llaman por teléfono. Nosotros lo que hacemos es que les damos un teléfono de contacto, de manera que si el paciente tiene algún síntoma que cree que no es el habitual o cree que está pasado ya, bueno, que se encuentra muy mal y no sabe bien lo que tiene que hacer, tiene un teléfono de las enfermeras de hospital de día que están formadas. Por tanto, pueden llamar y preguntar qué tienen que hacer. Y las enfermeras le vuelven a hacer un consejo telefónico o les dicen que vengan al centro para poderle hacer un seguimiento o una ecografía o alguna prueba diagnóstica. Por tanto, tenemos que tener un protocolo muy bien elaborado, tanto de pautas en domicilio como en el hospital. El enfermo, lo que digo, cuando ya está informado, el tratamiento se hace en el hospital de día. En el hospital de día tiene una enfermera referente, que es la que le da el teléfono de contacto, y le vuelve a intentar recordar lo mismo que se le dio en la información previa. Para eso tenemos que tener unos criterios muy unificados entre las enfermeras de la consulta como las enfermeras que trabajan en el hospital de día. Y luego un seguimiento de este paciente. Normalmente nosotros hacemos las instilaciones con una pauta de inducción, en tratamientos de inducción, y hay otras pautas largas, como decía el doctor Angulo, que es de inducción y mantenimiento, que pueden llegar incluso al año. Hacemos primero unas 6 dosis seguidas semanales y luego ya las vamos aplazando a 3 dosis a los 3, 6 y hasta casi al año mensuales. Por tanto, como hay una época en la que el paciente, desde que acaba la última instilación hasta que llega la de mantenimiento, ha pasado un tiempo, normalmente se lo dejamos ya programado para que no se despisten y sobre todo la información que su anatomía patológica nos está indicando un mantenimiento del tratamiento para que sea realmente efectivo. Protocolos, lo que hablábamos de nuevo, importante que sean consensuados y multidisciplinares en las que podamos participar nosotras para que poder hacer luego este seguimiento. Y las pautas de actuación. Nosotros lo que hacemos es que la enfermera que está en el hospital de día es la que lleva al paciente, pero estoy como de refuerzo yo para momentos en el que necesitan alguna ayuda más la enfermera, en el momento de que hay algún efecto secundario que no suelen ser los habituales o cuando el paciente tiene alguna patología complementaria que le puede dificultar el tratamiento.
Y una vez que acaban este tratamiento, también nos citamos con los urólogos para que sigan después la evolución. Por tanto, importante, revisión periódica de los protocolos hospitalarios, la revisión de los estudios de otros centros, los equipos multidisciplinares, que enfermeras, médicos, radiólogos, anatomía, farmacéuticos participemos en estos protocolos, y luego la instauración en el centro de nuevos protocolos, como ahora mismo nos está ocurriendo en muchos centros, en el mío uno de ellos, en el que tenemos una poca BCG. Por tanto, tenemos que administrar esa poca BCG con los pacientes que le tienen la indicación más segura que otros. Y para ello, pues tenemos que actualizar. Nosotros lo que hemos hecho ahora mismo es un protocolo de emergencia, como si dijéramos, de actuación que tenemos que hacer en los pacientes que necesitan instilaciones. Por tanto, está en nuestra mano que el paciente esté seguro, esté a gusto, por tanto, que sea feliz, porque es bueno para su salud. Muchas gracias.